de poder estar en este lugar. Ya es un tiempo distinto también para nosotros, imagino que para ustedes. Estamos ya en un proceso transicional, así que esto implica de que las cosas comienzan a tomar un rodaje nuevo y tenemos muchas expectativas. Es el deseo de nuestro corazón poder gastar, escúcheme bien, gastar nuestra vida en servicio al Señor en este lugar y poder contar con la colaboración, con la ayuda de todos y cada uno de ustedes, porque la obra es de todos y la necesitamos hacer juntos. Así que el Señor nos guíe, nos ilumine a través de su Espíritu, traiga sobre nuestras vidas sabiduría, disposición, ánimo voluntario, que el Señor ponga todo aquello que necesitamos para hacer un servicio excelente a nuestro buen Dios. ¿Amén, iglesia? Amén, gracias a Dios. Pedro, ¿vamos a tener posibilidad de proyectar esta noche? ¿Sí? Arriba los corazones. Maravilloso. Una mirada diferente. Muy bien, este es el título que hemos elegido para poder compartir la palabra de Dios en esta noche. Qué cosa tremenda. Todos nosotros tenemos una forma de ver la vida. Todos tenemos una forma de mirar, de observar. Pero nuestra manera de ver no siempre coincide con la forma que Dios tiene de apreciar las cosas. Dios tiene una mirada diferente. Fíjese si no, lo que sucedió en la vida de aquel señor llamado Isaí, que tenía un montón de hijos, y el menor de ellos estaba en el corral cuidando las ovejas. El profeta Samuel vino para ungir a aquel que habría de ser el rey de Israel. Y delante de él, Isaí hizo pasar a todos sus hijos. Sin embargo, la mirada del Señor estaba puesta en el que estaba ausente. Dios tiene una mirada diferente. Hay un slide que es el que sigue, si me ayudas, Pedro. Y está este versículo extraordinario en el libro de Crónicas, en el segundo libro de las Crónicas de los Reyes, capítulo 16, verso 9. Y fíjese, anote por ahí este versículo para que le acompañe durante la semana, para que pueda meditar en él. Los ojos del Señor recorren la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es totalmente suyo. Permítase levantar la mano a aquellos cuyo corazón es totalmente del Señor esta noche. Levante sin vergüenza y sin miedo. Qué bueno. Si alguien todavía no ha hecho de su corazón algo totalmente de Dios, esta noche es una hermosa oportunidad. Decisión de entregarle a Dios su corazón sin medidas y condiciones y permitir que la mirada del Señor pueda recorrer la tierra y encontrar en su corazón un lugar donde pueda recibir fortaleza. Los ojos del Señor recorren la tierra, hermanos, para fortalecer a aquellos cuyo corazón es totalmente suyo. Porque el Señor tiene una mirada diferente. Y esto me trae a memoria aquel pasaje del Evangelio de según San Mateo, capítulo 9, verso 35, que a mí me gusta mucho recordar. Yo no sé cómo es usted, pero a mí me gusta memorizar pasajes de la Biblia. Me gusta retenerlos. Me hace bien pronunciarlos, recordarlos con frecuencia. No quiero que se escapen de mi memoria, los quiero tener atrapados, quiero poder expresarlos cada vez que la oportunidad se presenta. Y dice ahí en Mateo 9:35 en adelante que recorría Jesús aldeas y ciudades, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en medio del pueblo. Y dice también la Escritura que al ver las multitudes,
Sentía compasión de ellas. ¿Por qué? Porque las veía como ovejas que no tienen pastor. Así como la mirada del Señor recorre la tierra en búsqueda de aquellos cuyo corazón es totalmente suyo para fortalecerlos, la palabra de Dios dice que la mirada de Jesús también observaba y veía a las multitudes como ovejas perdidas que no tienen pastor. El Señor está atento no solamente a nosotros que somos sus hijos, está atento también con su mirada de misericordia, con su mirada que quiere atraer para salvar, con su mirada que quiere atraer para libertar. El Señor recorre la tierra con su mirada. Por lo tanto, nosotros necesitamos dejarnos encontrar por la mirada de Dios, por esta mirada diferente. En esta noche yo quisiera compartir con ustedes del libro de Jueces, y lo va a encontrar después de Josué, allí en el Antiguo Testamento. Después de los primeros 5 libros de Moisés viene Josué, y después de Josué viene Jueces. Y quiero que podamos compartir algunas cosas y aprender algo a través de la vida de una persona en la cual también la mirada de Dios se posó sobre ella. Y esta es la persona de Gedeón. Vamos a ir ahí a Jueces, capítulo 6. Y vamos a leer del verso 11 en adelante. Tenemos aquí, si trajo su Biblia, su dispositivo, abra, anote. Recuerden de no distraerse en otra cosa que no sea la palabra de Dios para poder recibir todo aquello que el Señor ha preparado para nosotros. Dice esta versión de las Escrituras en Jueces capítulo 6, verso 11, que el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Vamos a la que viene. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, le objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Y el Señor le respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Hasta aquí la palabra del Señor en esta noche. Dios nuestro, queremos bendecirte y después de haber pronunciado tu palabra, queremos pedir la ayuda y asistencia de tu Espíritu Santo para que podamos meditar en ella y para que a través de ella, Señor, podamos salir edificados en esta noche. En el nombre precioso de Jesús, toma control de mi vida, de mis labios y ayuda, Señor, a que también se pueda abrir el entendimiento en todo y cada uno de los que estamos reunidos en este lugar, de manera tal que tu palabra, Señor, transforme nuestra forma de pensar para que también así cambie nuestra manera de vivir. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Qué cosa tremenda este relato, porque realmente nos muestra una vez más que Dios tiene una mirada diferente. Una mirada diferente a la percepción que Gedeón tenía de sí mismo. Gedeón tenía un concepto de él como persona y como individuo que no coincidía con el concepto que Dios tenía de él. Y tal vez esto pueda estar aconteciendo o pueda suceder en su vida. Tal vez usted no tenga noción de lo que Dios piensa
de usted, de lo que Dios espera de usted. Tal vez usted no esté conociendo de forma cabal y contundente los planes y propósitos de Dios para su vida y a través de su vida. Porque quiero comentarle que usted no es la estación de llegada, usted es la estación de comienzo. Cuando el Señor llega a una vida, llega para transformarla y llega también para utilizarla, para hacer de esa vida un instrumento de bendición a otros. Es decir, que no estamos solamente para recibir, sino que estamos también para llegar a la vida de otros. Acontece que el marco histórico en el cual esto sucede es el siguiente. Dice en el capítulo 6, y no está en pantalla, pero yo le voy a leer desde aquí, que los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y durante 7 años el Señor los dejó caer en manos de Madián. Fíjese algo interesante. Cuando hacemos las cosas mal, cuando deliberadamente practicamos el pecado, corremos el riesgo de que el Señor quite de nosotros su cobertura, su cuidado y nos entregue en manos del enemigo. Los madianitas, dice el versículo 2, oprimieron con tanta crueldad a los israelitas que ellos hicieron cuevas y refugios en los montes y en los lugares inaccesibles. Es que después de que los israelitas habían sembrado, venían los madianitas y los amalecitas y los que habitaban al oriente y los atacaban, acampaban cerca de ellos y destruían hasta Gaza los frutos de la tierra y no les dejaban a los israelitas nada para comer, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Venían en grandes multitudes, como si fueran una plaga de langostas, y acampaban con sus ganados camellos y devastaban la tierra. Por culpa de los madianitas, los israelitas se habían empobrecido demasiado, así que decidieron ¿qué? Clamar al Señor. Y esto es una buena noticia, porque así como la Escritura dice que a causa de hacer lo malo, a causa de la desobediencia, a causa del pecado, el Señor retira su mano de bondad, de misericordia, de protección, de provisión sobre nuestras vidas, también nos dice este versículo final que acabo de leer, que cuando el pueblo clamó, el Señor atendió esa súplica y decidió entrar en el juego de una manera diferente. ¿Cómo está su vida este tiempo? A veces en la vida parece que nos tocan temporadas donde cobramos de un lado y cobramos del otro. No nos llegamos a acomodar, que cuando parece que la tenemos más o menos prolijita, otra vez al piso. Perder, perder y volver a perder. ¿Consecuencias de qué, mis amados hermanos? De nuestros errores, de nuestras transgresiones. El Señor muchas veces necesita hacernos pasar por tribulaciones, por dificultades, para llamarnos la atención. Porque el corazón endurecido, la cerviz altiva, hace que nosotros no caigamos en conciencia de lo que estamos haciendo. Y así sucedió con Israel. El Señor lo entregó a Madián. Y Madián, ese pueblo, hacía con ellos lo que quería, los había empobrecido. Y a causa de esos, vemos entonces que Gedeón, este hombre que después, por la historia que casi todos conocemos, fue aquel general valiente, aguerrido, libertador, aquel héroe de la fe allá en Hebreos. Este Gedeón estaba escondido en un lagar sacudiendo trigo. Fíjese que un lagar es un espacio donde se trabaja la uva. Y sin embargo, ese era el lugar donde Gedeón había decidido esconderse a trabajar y a sacudir el trigo, porque lo que existía en él era esa sensación de que el castigo que Dios estaba permitiendo que recibiera el pueblo era tremendo. Amados,
Esto nos llama la atención a todos y cada uno de nosotros. Pero como Dios tiene una mirada diferente, vemos en ese versículo 11, que fue el primero que comenzamos a leer en esta noche, que el ángel del Señor vino a Ofra y que se sienta debajo de la encina y comienza una relación personal entre Dios y ese hombre. ¿Ha tenido usted la experiencia personal de hablar con Dios? Es importante. Usted tiene una posibilidad de marcar por lo menos una cita diaria para hablar con Dios. No solamente para decirle todo aquello que hay en su corazón, no solamente para derramar la catarata de pedidos, peticiones, sino también para escuchar lo que Dios tiene para decir. Y el ángel del Señor le aparece a Gedeón y le dice, en el versículo 12, el Señor está contigo, varón aguerrido y valiente. ¡Qué contradicción! Varón aguerrido y valiente a una persona llena de miedo y escondida. A una persona que quería desaparecer del mapa. Fíjese qué cosa tremenda. Y lo primero que vamos a aprender en esta noche respecto de la vida de Gedeón es que Gedeón era una persona con miedo. Y tenía razón de tener miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es esa sensación desagradable que todos tenemos ante la presencia de un peligro que puede ser de características reales o ficticias. ¿Quién acá puede levantar la mano y decir yo no tengo miedo a nada? Nadie. Todos tenemos miedo a algo. Tenemos miedo, algunos a la oscuridad, otros tienen miedo a un sapo, a la cucaracha, ¿no? Todos tenemos algún miedo. Las mujeres se ríen y saben de lo que estoy hablando. Cuando nosotros llegamos a Misiones, hermano, no conocíamos lo que era una lagartija. Entonces cuando vi la primera lagartija, yo, Dios mío, dije, este bicho terrible, me saqué la chancleta, ¡pa! Lo aplasté. Hasta que entendí, y después que no tenía nada que ver, que el animalito era inofensivo y que jugaba para el lado nuestro. Pero mire lo que es la ignorancia. Pero no nos gustó nada. Y había varias de esas, aparecían por todos lados. Después dijeron, no, estas son benéficas, te ayudan, se comen no sé qué cosa. La verdad es que todos tenemos miedos en la vida. Tenemos miedo a veces a envejecer, tenemos miedo a enfermar, tenemos miedo a que alguien cercano nuestro no pueda salir de una enfermedad que está padeciendo, tenemos miedo a que nuestros hijos tomen caminos equivocados, todos tenemos miedo. El miedo es normal y es natural en toda persona. Y Gedeón era una persona con miedo. Pero el Señor aparece y las primeras palabras son las de varón aguerrido y valiente, a una persona miedosa y escondida, contradictorio. La mirada de Dios es diferente a la mirada que nosotros tenemos de nosotros mismos. La palabra de Dios nos habla en innumerable cantidad de oportunidades. La verdad que no sé cuántas porque yo no las conté. Pero algunos dicen que por lo menos 360 y pico, como para que cada día podamos recordar que en la Escritura está no temas, no temas, no temas. Ese no temas, Dios se lo dijo al pueblo de Israel en la antigüedad y Jesús se lo dijo a los discípulos en aquellos días. El Señor le dijo a Josué, no temas ni desmayes, fuérzate y sé valiente, porque el Señor irá contigo por donde quieras que vayas. Jesús le dijo a los discípulos, no teman, manada pequeña, no temas. Y esta noche yo quiero decirte, no temas, sea cual fuese la condición, la situación y el estado en el cual tu vida se encuentra. No temas porque el Señor está contigo como poderoso gigante. No temas porque la misericordia de Dios no se ha cortado. No temas porque el amor de Dios no es escaso. No temas porque la bondad de Dios está decidida para transformar tu vida
tu estado y tu condición. Gedeón era una persona con miedo. En segundo lugar, la segunda característica de Gedeón es que era una persona que estaba en crisis con Dios. Y fíjese lo que sucede en ese diálogo en la Escritura. Es algo realmente interesante, porque esto muchas veces nos pasa también a nosotros. Dice en el versículo 13, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron cuando nos decían que el Señor nos había sacado de Egipto? Pero ahora resulta que el Señor nos ha desamparado y que nos ha entregado en las manos de los madianitas. Un hombre en crisis con Dios. Un hombre que reprocha a Dios dónde estaba. ¿Dónde estaba ese Dios de la historia? Ese Dios de los hechos grandes y portentosos. ¿Dónde estaba que ahora el pueblo estaba sufriendo a manos de sus opresores? ¿Dónde estaba? ¿Ha estado usted en algún momento de su vida en crisis con Dios? ¿Ha reclamado a Dios en forma personal por algo que le ha sido adverso? ¿Se ha presentado ante el Señor reclamando por alguna derrota? Yo creo que todos en la vida hemos pasado momentos en los cuales nos hemos preguntado cosas. Cuando hacíamos aquel devocional, mi experiencia con Dios, había un capítulo que se llamaba La crisis de fe. Tremendo, porque todo creyente atraviesa una crisis de fe en algún momento de su vida. Y también nosotros. ¿Saben qué? Hasta el mismo Señor Jesucristo, 100% hombre y 100% Dios, en aquella tarde de la cruz del Calvario dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos atravesamos por crisis. Y lo bueno es que Dios permanece fiel. Lo bueno es que Dios, como decía un pastor amigo, tiene espalda para escuchar nuestras palabras de reclamo. Dios sabe que somos frágiles. Dios conoce de nuestra debilidad. Dios sabe de nuestras limitaciones y sabe también que en nuestra ignorancia podemos emitir reclamos que son inconvenientes. Y eso no nos hace peores, sino que nos hace verdaderamente humanos. Gedeón era un hombre en crisis. Los datos que él tenía de la historia del Dios grande, portentoso, libertador, no condecían con los datos de la realidad que él estaba viviendo. Por eso Gedeón reclama, Señor, ¿cómo es que nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron? Si usted en este tiempo está atravesando una crisis de fe, si usted en este tiempo no está viendo la luz, no está viendo la manifestación de la gracia, del amor, si está sin percibir un movimiento de Dios a su favor, si tiene la sensación de que los cielos se han cerrado, no se desespere, porque el Señor está siempre cercano. Y si le busca con un corazón humilde, sencillo y humillado, el Señor se hará presente y modificará su estado y su condición. Gedeón era un hombre con miedo. Gedeón era una persona con crisis, estaba en crisis con Dios. Y en tercer lugar, Gedeón era una persona con un bajo concepto de sí mismo. Y esto suele suceder muchas veces. ¿Sabe qué? No tenemos un concepto equilibrado de quiénes somos. Cuando esto sucede, nos vamos para un lado o nos vamos para el otro. Por ahí nos sobrevaluamos, nos la creemos, nos sentimos superiores, como que la tenemos atada.
Por eso San Pablo le decía a los romanos en Romanos 12:3, nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. Por lo tanto, cuidado. Pero hay otra cosa, el concepto devaluado de sí mismo. Una persona con un bajo concepto, una baja autoestima. Y dice la Escritura lo siguiente, mi Señor, ¿cómo voy a salvar a Israel? El versículo 15, yo soy de la familia más pobre que hay en Manasés y en mi casa, en la casa de mi padre, yo soy el más pequeño. Se sentía absolutamente nadie. Si estaba seguro que había alguien que no iba a poder ser o que la elección estaba siendo equivocada, ese era nada más ni nada menos que Gedeón. Muchas veces nosotros en el ámbito de nuestras familias contribuimos a que las personas con las cuales convivimos puedan llegar a tener un bajo concepto de sí mismos. Muchas veces tenemos palabras que deterioran la estima de la persona. Los descalificamos. Quiero hablarle a los padres. Sean prudentes con sus hijos. No suelten palabras de maldición. No diga, este es un inútil. No va a llegar a nada. Es un cabezudo. Repite siempre los mismos errores. No lo condicione, porque está aprendiendo, tiene oportunidades. Todos aprendimos un día. Ninguno de nosotros nacimos sabiendo. Y es más, algo del conocimiento que pudimos llegar a adquirir tiene como base, como sustento, los errores, las fallas, las equivocaciones. Han sido el obstáculo que tuvimos que superar para alcanzar, aprender a desarrollar una destreza. Tenga cuidado con lo que pronuncia. Gedeón era un hombre, era una persona con un bajo concepto de sí mismo. En primer lugar, sabía que pertenecía a una familia de estado de pobreza. Dentro de las tribus de Israel, su tribu era la más insignificante. Y aún como si esto fuera poco, en el ámbito doméstico de la familia, él era el menor. Era el famoso che pibe, Gedeón, anda a hacer tal cosa. ¿Viste que a los más chicos los mandamos siempre a hacer las cosas? No sé cuántos de acá serán hermanos menores, ¿no? Pero yo por suerte me tocó ser el mayor en casa. Pero bueno, lo cierto, mis amados hermanos, que estas tres características estaban en la vida de este hombre llamado Gedeón. Y Dios restaura y activa a Gedeón de tres maneras interesantísimas. Fíjese cómo Dios, en su inmensa sabiduría, puede tomar una persona pequeña, insignificante, como es Gedeón, aquí en el libro de Jueces capítulo 6, y llevarlo a ser el general libertador de un ejército que vence a los enemigos en inferioridad numérica extremadamente considerable. Y esto sucede porque Dios trabaja y opera en la vida de Gedeón de la siguiente manera. Primero, le hace saber que no está solo. Y esto también es para mí y es para usted. Sea cual fuese la situación en la que se encuentre, el momento de su historia de vida, sepa que el Señor es contigo. El Señor está contigo, porque esa es su promesa. He aquí yo estaré con ustedes, dijo Jesús, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está contigo porque eres un varón valiente y aguerrido. Lo primero que Dios hace es hacerle entender y comprender de que todo el proceso que se iba a desarrollar, en el cual él iba a participar de manera protagónica, activa, iba a contar con la presencia de Dios a su lado. En segundo lugar,
Dios le hace saber lo que piensa de él. Es decir, le hace conocer a través de la palabra que él no es aquello que él piensa, sino que él es un varón valiente y aguerrido. Ese hombre escondido, ese hombre lleno de temor, ese hombre lleno de quejas, de reclamos, es el portador de un guerrero valiente. Y tal vez nosotros aquí en esta noche haya hombres y mujeres valientes que tengan la capacidad de desarrollar aquello que Dios ha colocado en su interior para enfrentar y vencer las dificultades que la vida nos presenta. El Señor nos dijo, y es promesa, que no nos va a hacer llevar una carga superior a aquella que podamos soportar. El Señor nos dijo que va a estar con nosotros. Por lo tanto, mis amados hermanos, confiemos en la bondad, en la misericordia y confiemos en la palabra y en la promesa de Dios que es vigente, que es sí, que es amén y que se cumple inexorablemente. Y trabaja también Dios en la vida de Gedeón, reconstituyéndole la confianza. Cuando Gedeón dice, mi Señor, ¿cómo voy a salvar a Israel? Yo soy la familia más pobre que hay en Manasés. En la casa de mi padre soy el más pequeño. La palabra de Dios viene sobre él diciendo, confía en mí, yo estoy contigo. Y esa palabra, mi amada hermana, mi amado hermano, es también en esta noche una palabra para su vida. Atesorar para lo que viene por delante. Confíe en Dios, porque Él está contigo. Él está con usted. Él no le abandona. Él no le olvida. Él no le deja. Muy por el contrario. Se complace en acompañarle y en hacerle sentir que es el que los sujeta con su diestra de justicia, el que le acompaña a guiar los pasos. Dios tiene una mirada diferente. Dios nos mira, no con la mirada con la cual nosotros miramos, sino con la mirada que Él tiene. Esa que en Segunda de Crónicas hoy leíamos y le pedí que atesore, y que dice que los ojos del Señor recorren la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. La mirada del Señor está sobre nosotros. El Salmo 32, versículo 8, dice así la palabra de Dios. Te instruiré, te enseñaré el camino que debes seguir y sobre ti fijaré mis ojos. La mirada del Señor sigue estando sobre tu vida porque eres altamente estimado, porque eres muy importante, porque el Señor te ha salvado con un propósito aquí sobre la faz de la tierra y porque es su anhelo y su deseo compartir junto a ti la eternidad. Que esta noche la palabra de Dios nos ayude a saber que Dios no mira como nosotros miramos, que Él tiene una mirada diferente y que esa mirada diferente nos lleva a nosotros a pensar y a entender que también sus planes y sus propósitos son diferentes. Sus pensamientos son más altos que los nuestros, así dice la Escritura. Y todo aquello que Dios tiene pensado y preparado para nuestras vidas lo podremos alcanzar si disponemos nuestro corazón para que podamos decir aquellos cuyo corazón es totalmente suyo. ¿Será que hay alguien aquí en esta noche que aún no le ha entregado a Dios su corazón? ¿Sabe que estoy hablando de entregarle su corazón de manera simbólica? No le estoy pidiendo el miocardio. No quiero que usted se desangre.
saque un corazón así latiente, sino que estoy hablando en sentido figurado. Hay alguien aquí tal vez en esta noche que aún no ha entregado su vida al Señor, que no ha dispuesto que todo su ser sea guiado, inspirado, motivado y movido por el amor y por el poder de Dios. Tal vez esta noche sea una enorme oportunidad. Pero tal vez puede haber alguien que ya le entregó el corazón al Señor y que ahora está administrando algunos terrenos del corazón que en su momento era completo de Dios, pero que ahora ha decidido que usted va a tomar parte en este asunto. Y en algunas áreas el Señor domina, gobierna y reina. Y en otras áreas de su vida usted hace lo que quiere. Y sabe que Dios no acepta corazones partidos. No por lo roto, sino porque Él quiere ser soberano, estar entronado en su corazón y gobernar su vida de manera completa. Quisiera que en esta noche nos tomáramos un instante para reflexionar y allí donde está, usted piense y sea honesto con Dios, sea honesta con Dios, no con el mensajero de turno. Yo mañana ya no estoy acá. Sea honesta con el Señor, sea honesto con el Señor y evalúe qué áreas de su vida todavía no están bajo el señorío de Cristo. Evalúe qué áreas de su vida todavía no han sido colocadas bajo la soberanía de Dios. Y si parte de su ser todavía está siendo, o tal vez ha comenzado a ser dominado o gobernado por su intelecto, por su sabiduría, por sus intereses, esta es una linda oportunidad, es una noche hermosa para que usted decida colocar todo su ser, todo, el 100%, todo su corazón en las manos del Señor, porque Él quiere hacer una obra grande, extraordinaria, linda, buena, como sabe hacerlo ese Dios maravilloso que nos amó con amor eterno y que por eso ha prolongado sobre nuestras vidas su misericordia. Quiero orar. Y mientras usted inclina su rostro, medita en su corazón, tal vez esta sea la noche donde pueda restituir al dueño de todas las cosas aquellos terrenos, aquellas áreas en las cuales usted todavía tiene dominio. No sea un usurpador, no sea un ocupa, no intruse. Su vida tiene dueño al 100%. Déjela en las manos del Señor. Dios nuestro, Padre amoroso, tus ojos recorren la tierra en la búsqueda de aquellos cuyo corazón es completamente tuyo para fortalecerlos. Tenemos la seguridad de que muchas veces, Señor, hemos apartado nuestra vida para hacer lo que mejor nos parecía. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, por nuestras transgresiones. Te pedimos perdón por las veces que no te hemos puesto como prioridad en nuestras vidas. Y te rogamos la obra de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos en esta noche entender que tú nos invitas a entregarte nuestro corazón en un 100%, sin medidas,
sin restricciones, sin condiciones, donde tú seas el Rey y Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a tomar esa decisión. Ayúdanos, Señor, a desapegarnos y a darte a ti toda nuestra vida y todo nuestro ser. Señor, yo ruego en esta hora por aquellos corazones que en esta noche están renovando su entrega total e incondicional. Y si hubiera en medio nuestro alguien que en esta noche decide por primera vez entregar su corazón y su vida al Señor, me gustaría que allí donde está pudiera levantar su mano para saber quién es y para luego poder acercarme para conversar. Si alguien aquí en esta noche quiere entregar su vida de manera completa y total a Dios, puede levantar su mano. Y si alguien aquí en esta noche quiere restaurar su relación con Dios a través de la restitución de lo que le pertenece, que es su corazón y su vida, arregle en forma personal. Dígale: Señor, vuelvo a ti, me entrego y haz en mí tu voluntad, para la gloria del nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amada iglesia,